de salvación, porque Noé hizo todo que Dios le mandó. Por eso su familia se salvó. Siempre habrá siembra y cosecha, invierno y verano, día con su noche. Oye, pero esa olla, ¿qué es eso? Porque usted está aquí el día entero y cuando uno se siente en la Porque máquina, Noé hizo todo lo que Dios le mandó. otra cosa. Por eso su familia se salvó. Siempre habrá siembra y cosecha, invierno y verano, día con su noche, frío y calor. Porque Noé hizo todo, Dios le mandó. Por eso su familia se salvó. Dios te bendiga, familia. Cristo te ama mucho. Leamos juntos la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 21. La palabra del Señor es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Mateo 21. Jesús entra en Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Jerusalén y había llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciendo: vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmela. Y si alguien le dice algo, dígale que el Señor los necesita, que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un burro, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y a su cría, echaron sus capas encima de ellas y Jesús montó. Y había mucha gente. Unos vendían sus copas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, hijo del rey David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Entonces Jesús purifica el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo: en las escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos
y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo, Hosanna al hijo del rey David, se enojaron y dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos están diciendo? Jesús les contestó: sí, lo oigo. Pero ¿no han leído ustedes las escrituras que habla de esto? Dice: con los cantos de los pequeños, de los niños de pecho, has dispuesto la alabanza. Entonces los dejó y se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Gloria al Señor. Jesús maldice la higuera sin fruto. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver lo que ocurrió, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrían hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si este cerro le dicen: quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan por fe, los recibirán. Lo recibirán por fe. La autoridad de Jesús. Entonces Jesús muestra su autoridad. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad hace esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: yo también le voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? Dios a los hombres, y si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir uno con otros. Decían: si respondemos que Dios le envió, nos dirá esto, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús tampoco le respondió. Entonces Jesús le cuenta la parábola de los dos hijos. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, Señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos
hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuesto para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos, porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo, no cambiaron de actitud para creerle. La parábola de los labradores malvados. Entonces Jesús les refiere esta otra parábola de los labradores malvados. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo, le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino, levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que les correspondía. Pero los labradores echaron mano de los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los mataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su hijo, pensando, sin duda, respetarán a mi hijo. Pero, cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo arrojaron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a estos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Ay, le entregará la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús les contestó, le dijo, ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que ustedes les quitará el reino y que se lo dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús estaba diciéndole, se dijeron, ay, cuenta de que hablaba de ello. Se dijeron entre sí, está hablando de nosotros.
Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. Gloria al Señor. La palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y nos está enseñando. Esto es una red de lectura de la palabra de Dios en todo lugar. Querido amigo, querida amiga, si tú tienes la palabra de Dios en tu celular, búscala y lee conmigo un breve resumen de esta lectura. Mira, aquí esta lectura de Mateo 21 nos enseña la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y el propósito de narrar la pasión y la muerte de Jesús. Purificar el templo, mostrando así el juicio simbólico de la esterilidad, la incredulidad del pueblo de Dios de aquel momento y del pueblo de Dios de hoy. Leamos juntos la palabra del Señor, los versículos claves, fundamento de esta breve reflexión. Se encuentra en Mateo 21, el verso 5. Y también su contexto llega hasta Mateo 21, del 1 al 11. Gloria al Señor. Que destaca la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como el cumplimiento de la profecía mesiánica de Zacarías 9:9, que dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Gloria a Dios. Y los puntos clave de esta lectura están en Mateo 21, del 21 al 22. Resalta la importancia de la fe y la oración, indicando que con fe se puede recibir lo que pidamos, porque el Señor se lo dijo claro. Es que mi casa es casa de oración, llamando a la purificación. Mateo 21 narra el inicio de la pasión de Jesucristo con su entrada triunfal en Jerusalén como rey humilde, su autoridad divina y un contraste recibido por el pueblo, por toda la gente común y rechazado por los principales, por las autoridades y principalmente por el pueblo de Dios de ese momento, aquellos que dirigían lo que era la fe, aquellos a quienes se le había confiado explicarle y enseñarle al pueblo la sana doctrina. ¿Quién era Dios? Entonces, vemos que al entrar Jesús en Jerusalén, montado en un asno, aclamado por la multitud como el Mesías, el Hijo de David, demostrando su realeza humilde y el cumplimiento de la profecía. También tenemos otro tema clave allí en Mateo 21, del 12 al 17. Jesús expulsa a los vendedores, transformando el lugar de comercio en un verdadero centro de adoración y sanidad, lo que provoca la ira de los sacerdotes. Muy parecido a hoy. Hoy mucha gente ha convertido la fe en Dios
en un negocio, purifiquemos el templo, porque es casa de Dios. Entonces, el fundamento de la autoridad de Jesús. Mateo 21, del 23 al 46. El cuestionamiento de la autoridad de Jesús, cuando ellos le cuestionan. Entonces Jesús, con dos parábolas, le explica claramente, porque el Señor Jesús conocía de la falta de entendimiento del pueblo que dirigía al pueblo de Dios en ese momento. Falta de entendimiento. Y el Señor se lo explica con dos parábolas. ¿Por qué? Porque la parábola le hace la historia de un hombre que tiene dos hijos. Uno que le dice que va a obedecer, pero que no obedece, y otro que le dice que obedecerá y no obedece. Esta es una interrelación de lo que ocurre con el pueblo. Entonces, ante el cuestionamiento de su autoridad, Jesús utiliza la parábola de los dos hijos y la de los labradores malvados para evidenciar que los líderes religiosos que dicen obedecer, pero no lo hacen, serán reemplazados por aquellos que sí aceptan el reino de Dios con obediencia, como los recaudadores de impuestos, las prostitutas y todos estos pecadores arrepentidos. El capítulo 21, querido amigo, querida amiga, nos enseña la señal, el contraste entre la acogida popular y el rechazo de los líderes religiosos, sentando las bases para la crucifixión. Y allí tenemos una hermosa alabanza que dice: Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Dios te bendiga, Cristo te ama mucho.